El anime comienza con nuestro protagonista Yusuke Yotsuya, al cual vemos luchando contra un ejército de goblins, mientras habla acerca del odio que tiene hacia Japón, y que el lugar donde se encuentra es 1.000.000 de veces más emocionante. Sí, arrancó con toda la cosa, aunque primero retrocedamos unos días para ponernos en contexto. Por eso, cambiando de escena y unos días atrás, vemos a Yusuke dirigiéndose a la escuela, por lo que antes de que termine la clase, el profesor anuncia que debe entregar sus planes a futuro para la siguiente semana. Una vez el protagonista sale del salón, se encuentra con esta chica, llamada Yu Shindou, quien es considerada una alumna estrella y buena en los deportes. Ya al rato podemos notar que Yusuke camina por la escuela con una actitud desinteresada, como si no tuviera ganas de nada. Pero una vez llega a la casa, lo vemos súper contento porque está jugando con sus videojuegos. Y ya al día siguiente, el protagonista queda como encargado de la clase, por lo que al sonar la campana, él deberá encargarse de que el salón quede en condiciones. Una vez la clase finaliza, el profesor le reclama que él fue el único que no ha presentado sus planes para el futuro. Y ahí podemos ver que mientras el profesor habla, Yusuke solo piensa que quiere volver a casa y jugar videojuegos, aunque al voltear, nota que Shindou y otra chica llamada Kusue Kajosaki todavía se encontraban en el lugar. Por esto, cuando el profesor se retira, él se da vuelta para decirles que pueden irse, pero en eso notan que ya no hay nadie, y segundos después el ambiente cambia por completo. La cosa se pone turbia y nuestro protagonista es transportado a otro lugar. Momentos después, en el lugar aparecen Shindou y la otra chica, mencionando que están felices porque finalmente llegó un chico. Entonces, mientras Yusuke se pregunta qué carajo está pasando, Shindou le dice que se calme, y que ahora aparecerá un tipo raro al que le falta media cabeza. Así que cuando este extraño personaje aparece, él se presenta como el Game Master y le otorga una misión a nuestros tres héroes, donde deberán cumplir la petición del jefe de una aldea en menos de 14 días. Además, señala que solo le quedan 8 misiones para ser libres, ya que en total son 10. Y que cada vez que completen una misión, un nuevo miembro se sumará al equipo. Pero que eso no es todo, ya que la última misión deberá ser completada por los 10 miembros. Y a todo esto nuestro protagonista no entiende un carajo lo que le está diciendo el cabeza cortada. Así que Game Master le explica algunas cositas. Le comenta que Shindou es una hechicera y Kusue es una guerrera espadachina. Por eso luego gira una ruleta para ver qué ocupación le tocará a nuestro protagonista. Y en fin a Yusuke le toca la de granjero, cosa que obviamente decepciona a las chicas, ya que básicamente su armamento es inútil. Y ya cambiando de escena más tarde, mientras nuestro grupito se dirigía a la aldea más cercana, se encuentran con un círculo mágico, y Shindou le explica que aquello es un punto de registro, por lo que al tocarlo se pueden ver momentos especiales que quedan grabados. Y justamente en este círculo se puede observar la primera vez que Kusue llegó a este mundo. Momentos después, los muchachines encuentran a un grupo de goblins, y nuestro protagonista, adicto a los videojuegos, los ataca emocionados, pero su arma es destruida fácilmente, por lo que le pide a Shindou que haga algo. Pero bueno, esta solo lanza un patético ataque, y dice que es todo lo que puede hacer debido a su nivel. Por otro lado, Kusue también es completamente inútil, ya que está aterrada y no le gusta la violencia, tanto que incluso le lanza la espada al goblin. Entonces cuando el protagonista ve la espada en el suelo, intenta agarrarla, pero Shindou le dice que eso es inútil, porque solo el usuario del arma puede utilizarla. Así que Yusuke termina embocando su asadón, pero esta también se rompe y recibe un fuerte golpe, y es ahí que vemos que su alma abandona su cuerpo, y nuestro protagonista obviamente se asusta, debido a que piensa que murió, pero luego de 30 segundos termina regresando, por lo que luego de varios intentos, finalmente acaban con los goblins, y es entonces que nos centramos por parte de Shindou, que si los tres mueren a la vez, terminan muriendo de verdad. Por lo que ya cambiando de escena por la noche, estando los tres al lado de una fogata, el protagonista les pregunta cuál es la recompensa por cumplir las misiones, a lo que ellas le dicen que le dan la oportunidad de hacerle una pregunta a Game Master. Entonces al invocarlo, Shindou le pregunta por qué la eligió a ella, a lo que el cabeza cortada le dice que alguien cercano a ella se lo pidió. Por su lado, Kusue le pregunta de dónde proviene, y en respuesta, Game Master le responde que es de un futuro lejano. Pero cambiando de escena, al rato vemos al protagonista cazando algunos goblins, aunque repentinamente escucha los gritos de Shindou, así que se vuelve rápidamente al campamento, en donde va Kusue partida a la mitad, y a un monstruo comiéndose la rubia, por lo que a ver que no es oponente para esa cosa, comienza a correr con Kusue. Y ya al día siguiente, vemos que Kusue sigue con vida, pero su mano no se regeneró, ya que el monstruo la había devorado. Entonces con esto los chicos asumen que Shindou no volverá. Entonces al rato logran llegar hasta una aldea, donde ambos son reconocidos como los héroes, y cuando hablan con el jefe del lugar, le preguntan qué es lo que necesita, y este por su lado les dice que hay un troll andando por los alrededores, el cual deben encontrarlo y derrotarlo. Y nuestros muchachines al verlo, notan que es el mismo troll que los atacó la noche anterior. Entonces como Kusue es totalmente un inútil, el protagonista le dice que se quede en la aldea, y que él saldrá solo a subir de nivel, aunque podemos notar que está bastante emocionado. Y cambiando de escena, ya vemos al protagonista en el bosque buscando enemigos para subir de nivel, y se termina encontrando con un registro, en el cual Shindou le pregunta a Kusue si hay algún chico que le gusta. Por su lado, ella le dice que odia a todos los chicos, pero Shindou comenta que a ella le gusta Yusuke, pero resulta que como en su clase hay dos Yusukes, el protagonista se queda en duda, y cuando la rubia está por aclarar cuál de los dos es, nuestro protagonista estornuda y el registro desaparece, por lo que no logra escuchar todo el mensaje. Así que nunca sabrá si era él o el otro chico. Entonces, siguiendo camino, al rato se encuentra con algunos enemigos, y luego de derrotarlos, llega al nivel 9,
casi pasando al 10. Es ahí que piensa que podrá cambiar su ocupación de alguna manera, ya que le parece injusto que Kusue sea la única que tiene una espada, aunque en ese momento ve cómo ella muere, y al observar la aldea, la ve envuelta en llamas, así que piensa que la misión fracasó, por lo que sale corriendo hacia la aldea y nota que Kusue no revive. Entonces con eso concluye en que fue devorada, así que mientras investiga se encuentra con un registro, en donde se ve a Kusue contándole a un niño acerca de la enfermedad que tiene en su mundo, y que en este nuevo mundo puede moverse con libertad, que por ese motivo ella quiere mejorar y dejar ser una carga para todos los demás. Y es en ese momento que Yusuke se da cuenta de que él toda su vida fue muy egoísta y solo pensaba en él. Aunque bueno, mucho no tiene para pensar, ya que se termina encontrando con el troll. Obviamente que nuestro protagonista comienza a huir, pero el monstruo lo alcanza y lo manda a volar. Y al mismo tiempo vemos un recuerdo de Yusuke, donde hace una promesa con sus amigos que al graduarse de la preparatoria, todos deben ir al lugar y desenterrar juntos su cápsula del tiempo. Pero resulta que a él eso nunca le importó, aunque ahora cambió de opinión, cuando escuchó llorar a Kusue. Así que por ella, él dice que va a sobrevivir, por lo que vemos que sigue escapando del troll, y comienza a notar su patrón de ataque, y logra esquivarlo. Pero en eso vemos que comienza a cansarse, por ende está a punto de ser atrapado, aunque en ese instante se encuentra con un goblin, y le lanza su arma para eliminarlo. Y afortunadamente el tiempo se detiene, y Game Master aparece, ya que gracias a ese goblin pudo subir a nivel 10. Cuestión que este gira la ruleta de ocupaciones, y por si la de granjero daba vergüenza, ahora le toca la de cocinero. Aunque bueno, ahora tiene un cuchillo y la habilidad de ver la composición biológica de los monstruos. Así que al volver el tiempo a la normalidad, Yusuke corre directo hacia el troll, abriendo su estómago con el cuchillo. Y gracias a esto, Kusue y Shindou logran sobrevivir. Y ahora ya los tres reunidos, y sabiendo el patrón de ataque del troll, todos comienzan a atacarlo. Pero de igual manera, el monstruo parece bastante duro. Entonces luego de que el protagonista muera muchísimas veces, él le dice a Shindou que lo atacará literalmente desde adentro. Así que le pide que le lance una ráfaga de viento al interior de su cuerpo. Y de esta manera nuestros muchachines derrotan al troll y completan la misión. Por lo que al rato aparece Game Master, dándole al protagonista la oportunidad de hacerle una pregunta, a lo que Yusuke le hace su pregunta, la cual es ¿qué es lo que sucederá si no logran completar todas las misiones? A lo que el cabeza cortada le muestra un fragmento de lo que podría suceder en su mundo, donde bueno, la cosa es súper caótica, y el mundo será afectado por algunas extrañas criaturas. Pero en eso de inmediato, vemos que nuestros héroes son enviados de regreso a su salón de clases, y es ahí que se dan cuenta que el tiempo no avanza mientras están en el otro mundo, por lo que una vez todos se retiran, mientras el protagonista se va caminando, se percata que si abandona la misión, muy posiblemente el mundo será destruido. Y cambiando de escena y estando nuevamente en el Isekai, los chicos se encuentran con un registro, donde vemos a Kusue y Shindou en un momento sentimental luego de derrotar a un goblin. Pero en otra escena vemos a Shindou hablando con una compañera de primaria acerca de nuestro protagonista. Y al mismo tiempo vemos a Yusuke haciendo ejercicio para estar ready a los siguientes desafíos que se presentan. En eso a Yusuke le llegó una llamada de Game Master y le da la misión de coquetearle a una chica de su escuela. Así que lo que hace es enfrentarlo en la escuela por la noche y que se dirija al baño de mujeres, donde una vez al entrar se encuentra con una escena bastante inusual, en las cuales unas chicas estaban tomándole fotos a la chica que él debe coquetear. Y por su parte, Game Master le dice que debe hablar con la chica de lentes, la cual se llama Yuka. Entonces al no saber qué hacer y ver esa situación, Yusuke decide romperle ese celular para que las matonas no sigan hostigándola. Y en definitiva le saca el teléfono a todas las chicas y termina rompiéndolos. Y bueno, con esto logró que las chicas se espantaran y se vayan corriendo, porque sí, alto enfermo. Por lo que ya luego la chica de anteojos le agradece por esto. Y mientras ella regresa a su casa, Yusuke la acompaña para cumplir con su misión. Es entonces que ella le pregunta si ella sufre acoso escolar. En respuesta, Yuka le comenta que se estaban vengando, ya que ella y la otra chica transmiten en una plataforma de streaming. Y debido a unos malos entendidos, se dio toda esa situación, por lo que se pone a llorar, y el protagonista ante esto no sabe qué hacer. Así que bueno, decide irse. Pero antes, ella le comenta acerca de un juego de idols, y le dice que si imitara lo que hacen en dicho juego, tal vez sería popular con las chicas. Aunque por su lado el protagonista piensa que ella es una rarita y también otaku. Y cambiando de escena y 2 semanas después, vemos que todos son transportados nuevamente al Isekai. Y ahora también con la presencia de Yuka entre el grupete. Como de costumbre, Game Master aparece y gira la ruleta de ocupaciones, por lo que le asigna a Yuka la ocupación de maga de fuego. Y comenta que ahora el periodo de resurrección será de 40 segundos. Y por último les da su misión, la cual es explorar un 5% del mapa y llevar unos bienes a Radobobo, aunque tienen un tiempo límite de 40 días para hacerlo. Entonces ya con la nueva misión, el grupito decide dividirse y comenzar por explorar el mapa. Pero en eso repentinamente un insecto gigante cae del cielo y de él sale un sin pies. Y obviamente este comienza a atacar a los chicos, por lo que Yuka se prepara para atacar con su magia. Pero al parecer su ataque deja mucho que desear, ya que solo pudo calentar un poco su bastón. Y ante esto, Yusuke se percata de que había quedado mal con Yuka anteriormente. Así que enojado, se enfrenta al sin pies para arreglar las cosas. Y en sí logra derrotarlo junto con la ayuda de Kusue. Y es ahí que nos muestran un recuerdo de ella, donde luego de haber golpeado a un nene, aparece una chica más grande llamada Sayuri, con la cual se hacen amigas. Pero resulta que un día Sayuri muere. Entonces al rato, al volver del recuerdo, se despierta y ve a nuestro protagonista que está entrenando. Y bueno, comienza a llorar para que la ayude. Así que luego de esto,
Shindo cuenta como de chica tenía una amiga llamada Sayuri, pero que un día ella se quitó la vida, ya que al parecer sufría de acoso escolar. Entonces también cuenta que cuando ella comenzó la primaria, también fue víctima de acoso, debido a que pertenecía a una familia problemática. Aunque gracias a que sus amigos la protegieron, pudo sobrevivir, pero que al llegar a este mundo, todo lo que ella construyó había desaparecido. Por eso le pide a Yusuke que le ayude a que sea mucho más fuerte. En sí, ya luego de un rato, los muchachos regresan a la aldea que habían salvado, y se encuentran con que solo quedan ruinas. Y en eso, una persona que pasaba por ahí les dice que hace 4 años que ya nadie vive en esta aldea, cosa bastante rara. De igual manera, cuando los chicos le preguntan por la aldea a la que tienen que ir, este señor se las muestra en un mapa, y los chicos descubren que está al otro lado del continente. Y resulta que para llegar a caballo van a tardar al menos 30 días. Debido a esto, el grupete le pide al señor si les da un caballo. Pero bueno, este por su lado se niega, ya que es su herramienta de trabajo. Aunque les comenta que en Cortomel se realizará un torneo de artes marciales, donde el premio justamente son 3 caballos. Obviamente que el grupete se pone como meta ir a Cortomel, pero antes deciden ir a subir de nivel, y así prepararse para el evento. Por lo que vemos que en el camino se encuentran con unos bandidos, y todos están emocionados por luchar contra ellos. Pero cuando el protagonista ataca a uno de ellos, Game Master aparece y le quita experiencia bajándole el rango. Por lo que entonces el grupete, estando más petes, deciden huir. Pero bueno, lastimosamente Shindo es capturada. A lo que al rato, una vez paran, Yusuke decide que lo mejor es esperar a que la misión se complete, pero como Kusui y Yuka no están de acuerdo con esto, deciden dividirse. Por un lado el protagonista irá al torneo, y ellas irán a salvar a Shindo. Y en eso, mientras Yuka y Kusue van caminando, y hablando sobre cómo le tienen un poquito de envidia a Kusue por ser perfecta, repentinamente terminan siendo capturadas por los bandidos. Y en sí, ahora solo queda nuestro protagonista, y que luego de acabar con varios goblins, sube de nivel y consigue la ocupación de mago biológico, lo cual le permite acelerar o desacelerar el metabolismo celular con sus palmas, y aumentar o disminuir la capacidad de persuasión de sus palabras o acciones. Sí, básicamente es mejor que ser cocinero. Entonces al rato Yusuke termina asistiendo al evento, donde ya en primera ronda termina perdiendo contra esta chica llamada Kabel, aunque al revivir, y así como si nada, intenta convencer a su oponente a que le preste unos caballos, ya que bueno, otra opción no le queda. Y en definitiva, luego de contarle todo lo sucedido a la caballero, ambos terminan llegando a un acuerdo, el cual es que el protagonista les revelará la ubicación de los bandidos a los caballeros y a cambio ella le dará un caballo. Entonces ya luego, mientras vemos que se preparan para atacar a los bandidos, Kabel le ofrece al protagonista que lo va a ayudar a mejorar su esgrima, cuestión que luego de una sesión de entrenamiento, Yusuke termina siendo derrotado en varias ocasiones, pero es ahí que se da cuenta que su problema está en su postura. Por eso, Kabel le dice que debe dar 100 espadazos al aire para mejorar su ataque, por lo que ya más tarde, estando a punto de amanecer, los caballeros terminan atacando la base de los bandidos, y como la cosa se le está poniendo peluda a los malos malosos, en eso ellos deciden abrir una jaula y liberan a un berserker. Entonces cuando Yusuke pregunta qué es esa cosa, Kabel le dice que es el resultado de consumir más magia de la que el cuerpo humano puede soportar. Pero bueno, dejando eso de lado, mientras la loquita amante de la pelea comienza a pelear contra el berserker, el protagonista interviene y utiliza su magia para engañarlo, y que así su nueva compañera puede rebanarle su cabeza. Y es que de esta manera nuestros héroes ganan la batalla, a lo que ya luego de eso liberan a las chicas. Y cuando el protagonista le comenta toda la situación, por su lado Kabel le ofrece un trato, acompañarlos hasta su destino, pero que cuando lleguen a Rado Bobo, él se entregará su caballo. Así que luego, con el tema de los bandidos resueltos, nuestro grupete continúa su viaje hasta Rado Bobo, a lo que ya luego se toman un descanso por la tarde, y en eso Kabel se les acerca y les comenta que lo va a entrenar, por lo que primero se lleva a Yuka y luego a Kusue, y ya al día siguiente vemos a Kusue entrenando nuevamente, aunque bueno, sigue siendo un desastre. De igual manera, mientras continuaba su viaje, se encuentran con una aldea de duendes, así que para obtener experiencia, los héroes le dicen a los soldados que ellos se van a encargar, por lo que luego de un rato de combate, Kusue elimina por primera vez a un goblin, pero al hacerlo solo comienza a llorar y a pedir perdón. En sí, una vez cae la noche y están todos reunidos en la fogata, ella le pregunta a la caballero por qué le gusta tanto el combate, a lo que ella le responde hablando como toda loca, sobre que le encanta la sensación, la adrenalina y cosas de ese estilo. Por eso todos quedan con cara de asombro ante su respuesta, y para colmo, al rato se termina yendo al bosque con algunos soldados para cazar goblins. Y ya al día siguiente, y estando de vuelta en viaje, en un momento la rueda del carruaje queda atrapada en un hueco, pero tranca, porque no es nada grave, aunque acá nos dejan en claro que todavía quedan 15 días y 5 horas para completar la misión. Entonces, después de viajar un buen rato, se encuentra con un grupo de personas que están siendo atacadas. Al ver esto, Kusue dice que quiere salvarlos, y nuestro protagonista también la apoya, diciendo que tal vez podría ser un evento obligatorio, así que deciden separarse. Por un lado, ellos irán a ayudar y los demás se irán camino. Pero bueno, mucha cháchara al pedo, porque los dos terminan muriendo rápidamente. Seguidamente, Kusue se cuestiona qué hace realmente en este lugar, ya que es incapaz de luchar. Entonces, cansado de ser una débil, ahora dice que está decidida a luchar, y pues eso termina haciendo. Por lo que al rato, cuando quedan pocos enemigos, llegan los demás, y terminan eliminando a todos los que quedaban. Y mientras vemos que Yusuke cura a todos los heridos, un soldado del reino de Deok se les acerca para agradecerles, y les comenta que por órdenes del rey, están transportando artefactos a Rado Bobo. Y
resulta que aquellos artefactos son personas, ya que ellos son considerados criminales por violar la prohibición de la religión de Arteros. Sí, básicamente los eliminan por pertenecer a dicha religión, así que los llevarán a Rado Bobo para que sean ejecutados públicamente. Por lo que al escuchar esto, los doctores entran en conflicto, ya que las personas serían los bienes. O sea, la misión dice que deben llevar los bienes a Rado Bobo. Pero acá, ¿cuál sería la decisión correcta? ¿Llevarlos y que sean ejecutados? ¿O no llevarlos y posiblemente fallar en la misión? Y acá yo me pregunto, ustedes que están mirando, ¿qué harían si fueran los protas? No sé, los leo en los comentarios. Y en ese momento, Cable interfiere diciendo que la ciudad de Rado Bobo no está bajo la jurisdicción del reino de Deok, y no entiende por qué planean ejecutar a sus ciudadanos en tierras ajenas. Pero por su lado, el hombre le pide que se presente, y ella, al presentarse como Cabel de la Orden de Caballeros de Cortomel, el soldado solo la rebaja, ya que dice que dicho pueblo sirve como ruta de tráfico, y ante esto Cabel se enfada, y cuando está por ir a darle unos buenos pimba, Shindogu interfiere. Por su parte, el protagonista le dice a su grupete que deben ayudarlos, ya que lo mejor ahora sería no pelear y llevar el cargamento hasta Rado Bobo, y luego más adelante decidirán si salvar a las personas o dejar que los ejecuten. Entonces, siguiendo camino, luego de un buen tiempo, deciden acampar. Es ahí que Yusuke decide conseguir algo de información. Por eso se dirige a hablar con uno de los prisioneros y le pregunta que por qué la religión es tan odiada. Y en respuesta, este señor le cuenta que la nación está dividida en dos bandos, quienes adoran solamente al rey y quienes adoran al rey pero también a Dios. Y ante este conflicto de creencias, ambos bandos comenzaron a atacarse entre ellos, llevando la batalla a tal punto que la religión fuera prohibida y sus devotos eliminados. Así que tras las palabras del prisionero, ahora nuestro protagonista se dirige a escuchar el otro lado de la moneda. Por eso se va a hablar con Camilto, quien sería el soldado a cargo del viaje. Entonces cuando el protagonista le pregunta a Camilto la razón del viaje, este le dice que Rado Bobo es la puerta del continente desde donde vienen los devotos, y la cosa es que deben ir ahí para desmoralizarlos y evitar que su religión se siga propagando, agregando que lo hace por el rey, quien salvó tanto a los huérfanos y a todas aquellas víctimas de las batallas, comentando que la misión del rey es unir a todo el continente pacíficamente. Por eso la religión de Arteros debe ser eliminada. Así que ahora luego de escuchar al soldado, Yusuke llega a la conclusión de que el rey solo es un tirano, que coloniza pueblos pequeños para salvar a su propia gente. Y en ese momento, Yuka le dice al soldado que no le agrada a su rey y su dictadura. Y obviamente que al escuchar eso, Camilto se enfurece y quiere eliminarla. Pero tranca palanca, porque el protagonista interfiere en que haga algo inapropiado. Y ya al día siguiente, vemos a Shindogu practicando con Cabel. Por su lado, el soldado les comenta que tardarán 12 días en llegar a destino, y por suerte a nuestros héroes le quedan 13 y 20 horas todavía. Y Camilto también comenta que hay una ruta que es mucho más veloz, la cual es atravesar una cueva con mecanismos. Así que para agilizar las cosas, deciden tomar esa ruta. Pero una vez al llegar, el soldado le dice a los protagonistas que se va a adelantar para activar los mecanismos. Y vemos que mientras los mecanismos se van activando, la puerta de entrada se cierra. Y efectivamente cayeron en una trampa, ya que al rato Camilto dice que no trabajará con gente que esté de acuerdo con aquella malévola religión. Y bueno, ahora la única opción que tienen nuestros muchachines es seguir adelante. Al rato terminan llegando a una sala con una trampa, pero tranquilín, porque esta se detiene cuando nuestro protagonista resuelve un puzzle para desactivarla, a lo que ya luego siguen camino. Y al llegar a la siguiente sala, Yusuke termina cayendo en un pozo por culpa de una trampa, y por su lado Kusuo y las demás se ponen a calcular el patrón que tienen los muros, y logran pasar aquella prueba, dejando atrás a nuestro protagonista. Aunque bueno, él al rato descubre que puede hacer algunos agujeros en la pared y crear algunos hoyos para trepar. Pero volviendo con las chicas, ellas siguiendo un camino, terminan llegando a lo que parece ser una arena de combate, y se encuentran con una especie de gárgola. Pero regresando con el prota, vemos que mientras intenta escalar, y cae en algunas ocasiones, comienza a recordar su infancia, donde al parecer no tenía amigos y siempre lo dejaban de lado en los grupos. Pero bueno, finalmente consigue escalar y llegar a la cima, y al rato se termina encontrando con un punto de registro, en el cual ve a Kusui y a un soldado llorando por la muerte de Bimskar, quien sería el otro soldado que los acompañaba. Y volviendo a la arena, vemos a Cabel y a Shindogu enfrentarse a la gárgola, ya que esta tiene en su poder la llave de la puerta. Así que mientras combaten, Cabel le comenta a Shindogu que ella es la más habilidosa de los cuatro, así que sería mejor que ella vaya a enfrentar al monstruo. Pero vemos que de un momento a otro, Cabel es atravesada por la gárgola y termina cayendo al agua. Y cuando Shindogu también está a punto de ser asesinada, sin querer pisa un murciélago que estaba en el suelo. Y de esta manera, algo inusual, logra subir al rango 10, por lo que aparece Game Master y le otorga su nueva ocupación, la cual es la de guerrera espadachina. Entonces, gracias a que el tiempo se detuvo, ella pudo acercarse a la gárgola y logra golpearla, aunque fue inútil, ya que la gárgola la manda a la mierda. Así que cuando se levanta, nota que Cabel, antes de caer, logró herir al monstruo, y al ver esto Shindogu comienza a recordar sus lecciones, y aún habiendo perdido un brazo, finalmente logra soltarle un golpe en el corazón. Y al mismo tiempo, vemos que Yusuke, antes de llegar a la escena, recuerda parte de su vida, y tomándose de valor, llega a la conclusión de que él debería ser el líder, ya que respecto al combate es el más fuerte. Pero resulta que al llegar al lugar, se encuentra con que Shindogu derrotó a la gárgola, y cuando el soldado le comunica al protagonista sobre Cabel, él sin dudar se arroja al agua para rescatarla, y en definitiva logra salvarla, gracias a que consumió la magia que había en los contenedores. Entonces ya todos sanos y salvos,
Kabel lo recompensa con un beso, y por su parte las chicas le preguntan por qué hizo eso, a lo que ella le dice que él le recuerda a ella, pues al parecer nuestro protagonista está tratando de descubrir quién es realmente y hasta dónde puede llegar. Por lo que ya más tarde y llegada la noche, Yusuke se despierta gritando que se confundió. Ante esto las chicas se encuentran confundidas, y por su parte él les pregunta a las chicas qué significan para ellas los bienes y el jefe de la aldea, a lo que cuando ellas le responden, el protagonista menciona que cuando les dieron la misión de obedecer al jefe de la aldea, no les especificaron qué jefe ni el nombre de la aldea, por lo que en conclusión podría haber sido cualquier jefe o cualquier aldea. Entonces, recordando todas las demás misiones, todos notan que nunca fueron específicas, así que con esto llegan a la conclusión de que para cumplir la misión deben llevar a Radobobo cualquier cosa que pueda ser considerada un bien. Y en sí, muy probablemente, los devotos no son los bienes, ya que nadie los está esperando. Así que debido a todo esto, nuestro protagonista decide que deben separarse, por lo que forman dos grupos. El equipo A conformado por Kusue, Shindou y Makua, los cuales se encargarán de buscar cargamento con destino a Radobobo. Y el equipo B conformado por Kabel, Yuka y nuestro protagonista, se encargarán de seguir a los soldados de Deok y salvar a los prisioneros. Entonces al rato, vemos al equipo A seguir por el camino principal para encontrar un asentamiento, y así buscar un cargamento con destino a Radobobo, mientras que el equipo B sigue los pasos de los soldados de Deok. Y mientras van hablando, Kabel comenta que vio como los soldados enviaron un reporte rutinario, en el cual seguramente mencionaron el plan de encerrar a los héroes y a los soldados de Cortomel, agregando que si los soldados de Deok desaparecen, esto puede hacer estallar una batalla entre Deok y Cortomel. Así que debido a esto, Yusuke propone que escriban una carta, en donde diga que Cortomel no es un enemigo. Igualmente también dice que se le ocurrió una idea. Entonces al día siguiente, y ya habiendo alcanzado a los soldados de Deok, el protagonista le dice que deben esperar el momento adecuado para poder atacar, por lo que mientras acampan dice que lo hará al día siguiente. Y yendo con los soldados malosos, vemos que mientras se encontraban hablando sobre lo que harán después de cumplir su misión, en ese momento el protagonista aparece en la oscuridad, diciendo que vino hasta acá para negociar. Por su lado, el soldado a cargo le pregunta qué es lo que quiere. Esa de que Yusuke le dice que de todo su grupo solamente sobrevivieron él y su amiga Yuka, y que quiere tomar venganza. Por eso comenta que él es un fiel seguidor de la religión de Arteros, por lo que si no liberan a los prisioneros restantes, utilizará su inmortalidad para propagar la religión por todo el continente. Entonces, con todo dicho, agrega que les da tiempo hasta el amanecer para decidir qué quieren hacer. Así que al rato, mientras los soldados estaban discutiendo qué carajo hacer, ahora la que aparece en la oscuridad es Yuka, y les dice que vino en secreto, que como no se lleva bien con Yusuke, ella le dirá dónde se encuentra y así lo atrapan. Y obviamente que al escuchar esto, los soldados deciden que dos de ellos irán con Yuka y uno se quedará en la carreta. Entonces mientras están caminando, el soldado le pregunta si falta mucho, a lo que Yuka le dice que están cerca, pero en eso uno de los soldados la atraviesa con su espada y al dirigirse a explorar las cercanías no encuentran nada, así que cuando Yuka revive, la terminan atando y llevando a la carreta. Pero resulta que al llegar, encuentran al protagonista, junto con los cuerpos del soldado y mismo también de los fieles. Debido a esto, Yuka comienza a decir que todo lo que dijo era verdad, excepto que el héroe era un devoto de los arteros, agregando que solo quería vengarse de ellos por la muerte de sus compañeros. Seguidamente, Yusuke comienza a quemarlo todo, y entre toda la confusión, vemos que Yuka logra escapar y se sube a uno de los caballos junto al protagonista, mientras son perseguidos por los soldados. Y cambiando de escena, vemos cómo realmente fue que todo pasó. Resulta que cuando los soldados se fueron a investigar junto con Yuka, nuestro protagonista noqueó al soldado que quedó en el carruaje, y les pidió a los prisioneros restantes que se desvistan, y así utilizar sus ropas como señuelos. Y ya volviendo a la actualidad, vemos que el grupo A paró a acampar, y habiendo ya pasado 3 días, no consiguieron encontrar ni un solo asentamiento o alguna carreta. Y acá nos enteramos por parte de Shindou que solo quedan 4 días y 3 horas para cumplir su misión. Pero volviendo con el grupo del protagonista, ahora todos se encuentran en una cueva. Y en eso nos muestran la escena donde Yusuke comenta su idea, la de usar 3 muñecos como cuerpos falsos. Pero por su lado, Yuka duda diciendo que es riesgoso, así que él le dice que debe meter un cuerpo real entre los falsos, para que parezca todo más real. Y debido a esto, Yuka le pregunta si eso le parece bien, y si de verdad piensa que están en un videojuego. En respuesta, el protagonista le dice que aunque sientan dolor, no es tanto como en el mundo real. Entonces, volviendo a la cueva, Yuka le pregunta a Yusuke si realmente valió la pena matar a alguien tan solo para detener una batalla, a lo que él le dice que sí, ya que fue la petición de una amiga, así que no hay razón para negarse. Y al escuchar esto, Yuka queda sorprendida, ya que pensaba que el protagonista no era de los que piensan en los demás, así que estando conmocionada, le pregunta qué significan ellas para él. Y bueno, básicamente el protagonista le responde que hará todo lo que esté a su alcance para sobrevivir. Y por otro lado, mientras Kamito recuerda que le había dicho al rey que cumpliría con su misión, ahora se encuentra devastado por no haber estado a la altura de las expectativas del rey. Entonces decide enviar una palomita para informar la situación al reino. Pero en ese momento que la paloma sale volando, Kabel aparece y la hace pelota. Y bueno, también deja herido a Kamito. Aunque por último, luego de escuchar sus últimas palabras, lo decapita, diciendo que acabará con todo su reino. Y al mismo tiempo en el reino, vemos que informan la situación al rey. Y cuando le preguntan si deberían enviar refuerzos, el rey dice que no, pero que comiencen a investigar algunas maneras para eliminar a nuestros protagonistas. Y cambiando de escena, vemos al equipo de Shindou en un pueblo, donde no encuentran ningún cargamento que se dirija a Radobobo.
pero en ese momento a Kusue se le ocurre una idea. Y paralelamente, Yusuke está cargando unas cosas en el carruaje, a lo que Yuka le pregunta si está de acuerdo con llevar todas esas cosas. Y en respuesta, él le comenta que esos podrían ser los bienes necesarios. Al rato emprenden viaje, pero momentos después paran a descansar. Y mientras Yusuke está teniendo los caballos, Kabel se le acerca para decirle algo, pero nota que el niño y Yuka estaban ahí, por lo que solo se retira. Ya al ver la situación, Yuka nota que seguramente ella estaba a punto de confesarle su amor al protagonista. Segundo después, Kabel se ve triste, porque el viaje está a punto de terminar, y le dice a nuestro protagonista que llegarán a destino en 2 días. Y por su parte, Yuka no puede creer que Kabel le cueste tanto declararse, por lo que basada en su experiencia en juegos del amor, decide que hará todo lo posible para ayudarla. Así que en la siguiente parada, Yuka le pide a Yusuke que quiere cambiar de lugar. De esta manera los deja a ambos en la parte trasera del carruaje, pero bueno, de mucho no sirvió, ya que ambos se quedan dormidos. Y por otro lado, yendo con el equipo A Kusue se le ocurrió la idea de que seguramente las empresas de transporte en este mundo también podrían existir. Así que debido a esta conjetura, terminan encontrándose con un mercader, que justo está por hacer el transporte de productos con destino a Radobobo. Pero resulta que junto al mercader iba un mercenario, que no tenía muchas ganas de cooperar con los chicos, aunque bueno, Shindo le termina dando una paliza para que no moleste. Y volviendo con el grupo del prota, justamente lo vemos junto a Kabel frente a la fogata. En eso ella se le acerca y sonrojada le dice que hay algo que siempre quiso decirle, y en definitiva solo le da las gracias por haberla ayudado a obtener su venganza, y dice que esta noche podrá dormir tranquila. Y por su lado, al escuchar eso, Yuka se decepciona, porque bueno, eso no era una confesión de amor. Y ya al día siguiente, vemos que el equipo A logra transportar parte de la carga que llevaba el mercader. Y paralelamente, Yuka y nuestro protagonista hablan de qué es lo que harán al llegar. Es entonces que explican que llevarán 3 tipos de bienes. La primera carga serían los devotos, a los cuales llevarán a una iglesia para que les den un lugar. La segunda carga son los objetos de los soldados, los cuales pueden vender o entregarlos a una persona del reino, y así tal vez cuenten como bienes. Y la tercera carga es una cosita que ellos llevan en su carruaje, cuestión que luego llegan a su destino, y al parecer completa la misión, gracias a que le entregan a los soldados de Radobobo lo que ellos llevaban en su carruaje, y resulta que son las cabezas de los soldados de Teok. Y ya luego, llegado al atardecer, finalmente todos se reúnen, y como solo les falta explorar un poco más del mapa, deciden separarse. Entonces al día siguiente, vemos que los 4 héroes están explorando por separado, y así completar la misión que les dio el cabeza cortada, que era explorar un 5% del mapa. Así que yendo con el protagonista, lo vemos que se encuentra en la cima de una montaña, donde repentinamente comienza a nevar. Paralelamente, Kabel está hablando con uno de sus soldados, donde este le dice que deben posponer el viaje de regreso, debido al mal clima. Y al rato ya la vamos reflexionando acerca del viaje y sus sentimientos hacia el protagonista, pero en sí los termina negando, diciendo que fue un malentendido y que su hogar es el campo de batalla. Y volviendo con Yusuke, mientras la temperatura desciende rápidamente, en eso comienza a preocuparse porque no puede revivir si muere congelado. Y también a las que vemos en su misma situación es a Yuka, que comienza a imaginar una situación romántica, y a Kusue también, la cual está batallando contra una fuerte tormenta, y comienza a pensar en que no se rendirá, ya que ella decidió cumplir su sueño. Y por otro lado, Shindo recuerda todo lo que consiguió cuando llegó a este mundo, aquellos amigos que eran su fortaleza, y como todo eso le fue arrebatado, pero dice que no morirá y se seguirá esforzando, y seguidamente parece haber hallado la cabeza de una estatua, y yendo con el protagonista, ahora parece estar preocupado, ya que aún debe recorrer 10 kilómetros en menos de 6 horas, y en sí, luego de caminar un rato, se encuentra con un yeti de las nieves, y sin opción alguna de huir, el protagonista decide enfrentarlo, así que luego de analizar su biología, logra vencerlo, pero al verlo más de cerca, nota que el monstruo se estaba muriendo de hambre, y que además de eso, se encontraba junto a sus hijos. Pero bueno, nuestro protagonista, para no sentirse mal por lo que hizo, solo se convence que son criaturas virtuales y que no son de su incumbencia, por lo que mientras sigue avanzando, comienza a cuestionarse sobre su posición de líder de grupo, ya que si en el equipo hay alguien más fuerte o inteligente que él, evitaría que esa persona lograra hacer algunos sacrificios. Y también comienza a preguntarse por qué carajo los eligieron a ellos para venir a este mundo. Entonces, mientras esto pasaba por su mente, Yusuke termina cayendo por un hueco que estaba tapado y termina muriendo. Y al parecer todas las chicas también están muertas. Igualmente tranqui, porque eso no es tan así, ya que la vemos a Yuka de niña diciendo que las Magica Sister, que serían una especie de muñecas, eran su modelo a seguir tanto en valores como en creencias, por lo que al volver a la actualidad comienza a usar su magia para no morir congelada, y mientras tanto comienza a decir que siempre fue débil, ya que buscaba la protección por parte de gente más fuerte. Y volviendo con este protagonista, al final no murió, o bueno, eso creo, ya que lo hemos tirado en un pasadizo, y al levantarse nota que está en una mazmorra secreta, y como la misión aún no fue completada, decide seguir camino. Entonces, luego de explorar un rato, Yusuke se encuentra con muchos caminos sin salida, y en uno de ellos se topa con una lombriz gigante, así que decide seguirla mientras avanza, pero de pronto detrás de él aparece un gusano, el cual abre su boca e intenta comérselo. Pero cambiando de escena, vemos a Yuka preguntándose qué le pasó a Shindo y a Kusue, y por qué sus cuentas regresivas no se mueven, aunque repentinamente el cartel de la muerte del protagonista aparece, y sí, parece que fue devorado. Y por su lado, al ver esto, la mente y el cuerpo de Yuka se congelan, pero de pronto comienza a sonreír y preguntarse por qué está tan aliviada, y resulta que se debe a que siempre buscó una excusa
excusa para rendirse, pero como ahora todos están muertos, nadie puede decirle nada si fracasa. Aunque en ese momento aparece Mágica Purple y comienza a regañarla, ya que al parecer no aprendió nada durante estos años, agregando que nunca debe rendirse. Sí, así como le hacía su hermana, Mágica Pink. Entonces llorando, Yuka se levanta y dice que las Mágicas Sister nunca se rinden. Así que mientras camina, comienza a delirar un buen rato, porque se ve que ella no tiene los patitos en fila. Pero luego de un rato se encuentra con una chica llamada Fatina, que va sobre un gato gigante, y esta chica la reconoce como una jugadora. Por su lado, cuando Yuka le comenta la situación, la chica se apiada de ella. Por eso le pide a Sylphid que le conceda su poder. Al ver esto, Yuka le pregunta si es una jugadora, y por su lado Fatina le dice que solo es una maga común y corriente. Y ya cambiando de escena y estando al borde de fracasar, vemos a nuestros 4 protagonistas reunidos frente al Game Master, donde este le concede una pregunta a Yuka. Por su parte, ella le pregunta si este mundo es un mundo virtual como el de un videojuego. A lo que Game Master en respuesta comenta que hay un concepto llamado mundos paralelos, que para resumirlo porque es un quilombo, explicando que cada vez que estamos frente a una decisión, dependiendo de la decisión que tomamos, se abre otro mundo paralelo, basado en otras posibilidades, explicando que se puede viajar entre mundos si se cumplen ciertos requisitos. Además, agrega que este mundo que están visitando es un mundo que tomó otra ruta hace 4.600 millones de años, donde surgió una especie similar a los humanos, y teniendo una historia similar. O sea que este planeta no es un mundo virtual, lo único virtual serían los héroes. Por lo tanto, todo lo que está presente en este mundo es 100% real. Y al escuchar esto, el protagonista queda conmocionado, ya que recuerda que asesinó a personas reales. Y ya estando en su mundo, Yusuke quedó completamente anonadado con esta revelación, ya que como dije, se convirtió en un asesino. Y al día siguiente, mientras está en clase de educación física jugando al básquet, sus compañeros quedan sorprendidos por sus habilidades y se preguntan si él siempre fue tan atlético. Por otro lado, Kusuo y Shindou comentan que se sienten más ligeras, debido al entrenamiento que tuvieron en el otro mundo. Pero volviendo con Yusuke, mientras va de regreso a casa, comienza a preguntarse quién es él realmente. Aunque en eso le llega un correo de Game Master, en donde le pregunta cómo se siente ahora que mató a alguien. Pero Yusuke solo decide borrarlo, por lo que una vez llega a casa, sigue cuestionándose si todo esto estaba planificado por Game Master, para que él cometiera ese tipo de acto. Aunque repentinamente aparece una niña, la cual solamente le dice que le respondan los correos. Al escuchar esto, el protagonista le pregunta si acaso ella es Game Master. En respuesta, la niña le dice que no tiene derecho a hacer preguntas, pero sí le pregunta qué es lo que piensa con respecto a lo que hizo. Y además le comenta que si quiere saber sobre el próximo jugador. Y ya cambiando de escena, ahora nuestro protagonista y la pequeña se encuentran en un restaurante chino. Y cuando Yusuke pregunta qué hacen acá, ella le dice que el hombre que está al final de la barra es un narcotraficante. Y que en 20 segundos el nuevo jugador entrará al restaurante y vendrá a eliminarlo, ya que alguien le hizo creer que podría salir impune al hacerlo. Bueno, resulta que el tal jugador se llama Keita Tori, de 19 años, y que tiene un hermano menor de 14 años llamado Yuji, que también está involucrado. Entonces cuando ellos entran al bar, Yusuke se adelanta y detiene al que va adelante, le quita su bate y luego logra vencer a los otros dos. Y le dice a Keita que su objetivo escapó, que lo mejor es que se vaya antes de que llegue la policía. Pero por su lado Keita igualmente tiene intenciones de ir a buscarlo. Aunque en ese momento uno de los cocineros llama al hombre que conduce la camioneta, diciéndole que un mocoso de secundaria los detuvo. Por lo que este hombre entra al restaurante y la apunta con un arma, preguntándole si trabaja para los Yakuza. Es ahí que la niña interviene y le entrega a nuestro protagonista el guante de mago biológico, con el cual logra detener al hombre. Seguidamente llega la policía al lugar, pero por suerte el protagonista y la niña lograron escapar. Y ahora vemos que se encuentran en la terraza de un edificio, donde ella le dice que el día de hoy detuvo un asesinato. Y bueno, acá comienzan a hablar acerca de cómo él se sintió al eliminar a una persona, y también sobre lo que aprendió habiendo hecho las misiones con las chicas, y sobre todo lo que le dijo Game Master. Debido a esto, ella le pregunta qué valor tiene para él la vida humana, a lo que el protagonista por su lado responde que no tiene valor alguno, ya que todos los humanos han de morir en algún momento, empezando por los menos valiosos, diciendo que el rubio no tendría valor alguno si no fuese un player. Y por su parte, ella le dice que con su respuesta se considera mejor que los demás. Por eso le pregunta que quién carajo se cree que es. Y el protagonista le dice que solamente es un mocoso con delirios de grandeza y que también es consciente de que estaba equivocado, agregando que él lucha por la justicia en la que cree, que siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Y de esta manera, filosofando con la justicia, termina la primera temporada de 100 Man no Inochi. Ya saben, si les gustó, comenten Game Master en la caja de comentarios, así se ganan un lindo corazón. Sin más que decir, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en la próxima, gente. Chao.